Un saludo y un abrazo muy especial a todos los salvadoreños y las salvadoreñas que nos ven en todas partes del mundo, en Estados Unidos, Suecia, América Central, Suramérica, México, Australia. Un saludo muy especial también a Delmia Velar, Carlos Mendoza y Marisela Martín. Un saludo, un abrazo y un aplauso a los salvadoreños que en el interior del país estamos luchando, estamos enfrentando de la mejor forma posible esta crisis sanitaria en la que nos ha puesto un diminuto virus. Una crisis sanitaria que al final vemos que se está convirtiendo en lo que realmente es. Una crisis económica, política y una crisis social. Una crisis que está revelando y está develando cuáles son realmente los intereses que están de por medio en estos niveles de contagio tan acelerados que tenemos. Estamos ahorita en una situación muy particular, en una situación peligrosa y en una situación en la cual los salvadoreños en particular nos estamos dando cuenta de que no estamos enfrentando o no estamos en medio de la tormenta de una pandemia o de la pandemia provocada o conocida como la pandemia del coronavirus. Nos estamos dando cuenta que estamos enfrentando como pueblo salvadoreño 3 pandemias. La pandemia de la política corrupta, una política que se niega a morir, una política que está tratando de recomponerse y de acumular fuerzas en distintos sectores. También nos enfrentamos como pueblo salvadoreño a la pandemia del mercado sin políticas públicas, una pandemia que es centenaria, una pandemia que hemos sufrido con cristiana resignación la mayoría de la población, una pandemia que no tiene sentimientos y que solo usa los datos que le convienen. Y la otra pandemia, que es la pandemia que todos conocemos, que es la pandemia del coronavirus. Estamos hablando entonces de 3 pandemias. Estamos hablando de un enfrentamiento feroz entre esas 3 pandemias. Y estamos hablando también de que los muertos o los contagiados o los enfermos que producen esas 3 pandemias provienen del mismo sector, provienen del sector del pueblo. Ese pueblo que le saca bandera blanca a la pandemia de la corrupción política y que le ha sacado bandera blanca sin ningún resultado concreto. Y esa pandemia del mercado a la cual el pueblo también le saca banderas blancas y banderas blancas que exigen mejores salarios, que exigen mejores empleos, que exigen mejores condiciones. Y la pandemia del coronavirus que hace que el pueblo saque banderas blancas porque la medida por la que han optado la inmensa mayoría de los países, que es la medida de la cuarentena o del confinamiento con distanciamiento social, eso ha dejado en una crisis aún más profunda de la que tenía a esos sectores. Entonces las banderas blancas frente al COVID-19, como se le conoce también, pide alimentos, pide una serie de utensilios necesarios para poder mantener de una forma menos insufrible esa cuarentena o ese confinamiento. En este momento El Salvador o la población de El Salvador está en peligro. Y ese peligro no solo se debe a cuestiones sanitarias. Como decía, estamos en medio, como pueblo, estamos en medio de 3 pandemias. Los muertos y heridos los pone el mismo sector. Pero en este momento el peligro más grande que enfrentamos es el peligro de la confusión. En los últimos días hemos visto la parte más aguda del enfrentamiento entre el poder ejecutivo y el poder legislativo.
ahí ha metido supuestamente como árbitro las manos el poder judicial a través de la Sala de lo Constitucional, pero lo que estamos viendo es un enfrentamiento. Y ese enfrentamiento lo que nos indica es que definitivamente tanto la política corrupta como el mercado sin políticas públicas están acumulando fuerzas o están pretendiendo acumular fuerzas. En los últimos días hemos visto que la expresión concreta de ese enfrentamiento entre los llamados poderes del Estado ha redundado en una serie de decretos o de propuestas de ley que, lejos de mejorar la situación, lo que hacen es generar más confusión. Bueno, conocimos del estado de emergencia que fue decretado por el Ejecutivo el sábado anterior, el cual fue puesto en cuarentena por la Sala de lo Constitucional al aceptar una serie de demandas. Y vimos también cómo el día lunes, el pasado lunes, la Asamblea Legislativa aprobó una propuesta de ley que supuestamente da los mecanismos necesarios para enfrentar desde lo sanitario esta pandemia del coronavirus y además establece como coartada o como justificación la reapertura paulatina de la economía. Ahora, el problema es que cuando nosotros revisamos, por ejemplo, la propuesta de la Asamblea Legislativa, en esa propuesta o en las fases que está detallando para poder reabrir la economía, vemos que en ese tipo de propuestas los datos no sacan banderas blancas. Los datos no mueren o no se enferman o no se contagian. Por lo tanto, esa propuesta, como cualquiera otra, es una propuesta que en el papel puede lucir bien. El punto es que cualquier propuesta que se presente en este momento para enfrentar una pandemia, cualquier propuesta va a aparecer muy bien en el papel. Y algunos van a agarrarse de gráficos, de estadísticas, o van a agarrarse de datos obtenidos en condiciones posteriores, van a usar la especulación de una forma magistral, pero en todo caso, cuando nosotros revisamos la situación concreta que vive El Salvador, lo que nos damos cuenta es de que esa propuesta presentada por la Asamblea Legislativa en contraposición a la propuesta o a las propuestas que ha venido manejando el gobierno del presidente Nayib Bukele, al final, más que ser una propuesta, son una forma de decir que la Asamblea Legislativa y el Poder Judicial están tratando de convertirse en la versión alternativa de gobierno. O sea, en otras palabras, estaríamos hablando de que sobre la base de tecnicismos constitucionales, que en última instancia le salen sobrando a la inmensa mayoría de la población, al menos en este momento. Entonces, sobre esa base de tecnicismos constitucionales se ha montado un gobierno alternativo o mecanismos para gobernar de forma alternativa que generan confusión en la población. Entonces, en el marco de esa propuesta, que al final, como digo, más que ser una propuesta sanitaria y de reactivación económica, es una rendición ante la pandemia del mercado, lo que estamos viendo entonces es que esa propuesta, como digo, se presenta y genera mayor confusión en la población. Porque resulta que en estos momentos la gente, mucha de la gente está confundida. Y está confundida no solo en los términos de lo que implica esa propuesta, sino que está confundida en los términos de qué es lo que debe hacer en este momento. Y cualquier confusión va a generar un comportamiento colectivo que no va a ser del todo saludable o no va a ser del todo conveniente. Entonces, esa propuesta ya está buscando las justificaciones pertinentes para entablar lo que a mi juicio es el objetivo principal de toda esta confusión que se está generando. Y el objetivo principal es montar un proceso de antejuicio y posterior destitución del presidente Nayib Bukele. Entonces ahí, como digo, sale una propuesta que supuestamente
pretende reabrir la economía porque, y esas son las excusas que se han utilizado, porque se dice que se reconoce la necesidad del pueblo de salir a trabajar. Se dice que la población ya no puede estar en confinamiento porque necesita obtener el ingreso necesario para poder sobrevivir. Ahora, esa que parece una justificación muy humana o muy acertada, vemos que en realidad es una justificación bastante frágil. Porque si nosotros revisamos la propuesta que ha sido presentada por la Asamblea Legislativa, lo que debemos preguntarnos es, en esas fases, y tal como están planteadas en el tiempo, en esas fases, ¿quiénes son los primeros en ser llamados a reactivarse económicamente? Y si revisamos o si decimos que la gente ya no puede seguir sin trabajar, y si partimos del hecho, no del supuesto, sino que partimos del hecho de que la inmensa mayoría de la población económicamente activa en este país vive del sector informal, entiéndase ventas ambulantes, ventas callejeras, pequeños comercios, etc. Ese sector no es el que se va a reabrir primero, sino que lo que se va a reabrir primero son las grandes empresas, las medianas empresas que tengan algún tipo de condiciones como para cumplir unos requisitos que como justificación también sanitaria y de distanciamiento social se le presenta a las empresas. Ahora, si reconocemos que este país vive prácticamente del sector informal y si decimos que la gente ya no aguanta la cuarentena porque necesita reproducir su vida, entonces ¿quiénes son los primeros que deberían salir? ¿O quiénes son los primeros que deberían reactivarse? Obviamente la respuesta sería que el sector informal. Ahora, el sector informal no se puede reactivar si no se reactivan los demás. En otras palabras, la gente puede salir a la calle a tratar de vender, pero necesita para ello que los compradores estén también en la calle. Ahora, pensando en hacer una apertura gradual de la economía, pero tan gradual o no tan gradual que implique que se van a tener que esperar meses de confinamiento para uno, pensando en eso, el criterio utilizado basándose en datos sanitarios, datos sociales y datos económicos, los primeros en reabrir deberían ser aquellas empresas que pueden darle transporte a sus empleados. ¿Por qué? Porque resulta que uno de los lugares de mayor contagio del coronavirus a nivel mundial, eso está reconocido científicamente, que uno de los lugares de mayor contagio es el transporte público. Entonces, las empresas pueden preparar una serie de condiciones sanitarias, pero si no se garantiza ese mismo de situaciones en el transporte público, entonces la situación va a cambiar. Entonces, pensando en esos criterios, digo, las primeras empresas que deberían abrir son aquellas que le pueden dar transporte público a sus empleados, ¿sí? En segundo lugar, deberían incorporarse al trabajo todos aquellos empleados o todos aquellos trabajadores que tienen vehículos. ¿Por qué? Porque esos trabajadores no van a pasar por el lugar de mayor contagio que es el transporte público. Y cuando estamos diciendo que deberían reincorporarse o empezar a reincorporarse los trabajadores que tienen carro, aquellas empresas que le pueden dar a sus trabajadores el transporte público, estamos pensando en que eso puede generar una especie de efecto cascada, porque en la medida en que esos sectores se vayan reactivando o vayan trabajando, respetando esas medidas o proporcionando ese tipo de condiciones, entonces eso va a generar también las condiciones para que otras personas que viven del sector informal y guardando criterios sanitarios también puedan incorporarse a la vida productiva, y en ese caso sí, estaríamos hablando de que se está pensando prioritariamente en las personas de escasos recursos.
Pero como digo, cuando revisamos la propuesta presentada por la Asamblea Legislativa no encontramos eso. Lo que encontramos es precisamente una serie de respaldo a la gran empresa, pero no toda la gran empresa, porque en los últimos días nos dimos cuenta que hay una serie de empresarios grandes y medianos que responden a los lineamientos de la ANEP, pero también vimos a otro grupo de grandes empresarios y de medianos empresarios que por su lado se reunieron con el presidente Bukele para tratar de reactivar la economía. Entonces, eso nos indica, o debería indicarnos, que no todo el gran empresariado está de acuerdo, o que no todo el gran empresariado considera que se debe abordar de esa forma la apertura de la economía. Ahora, en esa propuesta de ley presentada por la Asamblea Legislativa, y como digo, ese es casi que un golpe de estado virtual con tecnicismo al presidente Bukele, en esa propuesta presentada por la Asamblea Legislativa también vemos cuál es la trampa, ¿no? Porque se dice, o la Asamblea Legislativa en la propuesta dice, bueno, que se abra la economía, pero que sea el Ejecutivo quien prepara el plan para la reapertura de la economía. O sea, en otros puntos, en otro sentido, está diciendo de que se reabra la economía, ordena abrir o reabrir la economía, pero los resultados positivos o negativos, y sobre todo están pensando en los resultados negativos que se tengan, van a ser de exclusiva responsabilidad del gobierno. Ahora, eso como digo es una trampa, ¿no? Pero es una trampa también que se le presenta usando como coartada a la población, es una trampa que se le presenta al órgano ejecutivo, específicamente al presidente Bukele, y resulta que esa trampa también le brinda al presidente de la República la justificación para no aceptarla. Y es el hecho de que dentro de toda la formulación que existe sobre los derechos humanos universales, existe un acápite donde se dice que los funcionarios tienen prohibido tomar cualquier tipo de medidas que impliquen o que supongan la muerte, de las personas. Entonces, lo que es una trampa al mismo tiempo es una justificación. En todo caso, quienes quedan en medio o quienes quedamos en medio somos el pueblo. Una de las cosas que hay que reconocer es que esta pandemia, con lo feroz que ha sido, una pandemia que al menos las generaciones vivas no habíamos presenciado en ningún momento y que según los datos, en términos de costos económicos, va a ser superior a la crisis del 29, lo que nos estamos indicando es que esta pandemia, que todo el mundo dice que nos agarró desprevenidos, en realidad ya había dado sus avisos. Y había dado sus avisos con catástrofes naturales como terremotos, inundaciones, tormentas tropicales. ¿Qué es lo que nos habían indicado esos eventos previos? Nos habían indicado quién es el paciente cero de todo ese tipo de calamidades que se viven en la sociedad. Y el paciente cero es la pobreza. Las inundaciones nos indican o nos han indicado, las inundaciones previas y los terremotos, erupciones, etcétera, como eventos catastróficos que hemos vivido, nos han indicado que no existe la inversión social ni las políticas públicas en este país que permitan que eventos de esta naturaleza puedan resolverse sin salir tan heridos. Ciertamente la inversión social en salud pública es fundamental para enfrentar una crisis como esta, pero igual de fundamental son las políticas públicas que van en función de garantizarle a las personas el acceso al agua potable, a la energía eléctrica, el acceso a una canasta alimentaria que no sea tan precaria como la que tenemos. Y también nos ha mostrado que no existen y no han existido en este país políticas públicas en función de construir viviendas dignas para la inmensa mayoría de la población. Y es que el mercado capitalista es un mercado sin políticas públicas. Es un mercado al que no le interesa que la gente viva en condiciones dignas como ser humano. Ahora, nos estamos enfrentando entonces al dilema o al desafío ético de saber
cómo no hacer colapsar los hospitales, pero al mismo tiempo cómo levantar un confinamiento. En este caso, si estamos hablando de un periodo de cuarentena de 2 meses y la propuesta del Ejecutivo es usar 15 días más de cuarentena rígida y entonces empezar a reabrir la economía, no parece del todo desligado o no parece antagónico a la supuesta propuesta que ha hecho la Asamblea Legislativa. Ahora, lo que estamos viendo en el fondo es entonces una guerra de posiciones. La guerra de posiciones que por un lado tiene a la Asamblea Legislativa y a los partidos políticos tradicionales. Esa guerra de posiciones tiene por el otro lado al gobierno de la República, es decir, al órgano ejecutivo, y en medio poniendo los muertos, poniendo los contagiados, poniendo los confundidos, poniendo a los eternos indocumentados de las políticas públicas, está el pueblo. Entonces, no, al menos como sociólogo, considero de que como pueblo salvadoreño no merecemos eso. No merecemos que nos metan en una situación como esta. No merecemos que los intereses específicos del mercado se impongan a intereses de vida de la población. Ciertamente necesitamos que la gente vuelva al trabajo y hay que hacerlo. Y hay que hacerlo de forma tan gradual, pero no tan gradual como para que se logre uno de los sueños, que es que las grandes empresas, trabajando con el 50% de los empleados, al final se terminen quedando con ese 50% de los empleados. Eso va a afectar en términos de seguridad social y eso va a afectar también a la organización sindical en este país. Esa es una de las medidas disfrazadas disfrazadas hoy, que han sido o que ha tenido siempre el neoliberalismo. Y esa es la medida de la flexibilidad laboral. Entonces, estamos en una situación complicada, estamos en la frente a dos tipos de gobierno o a dos que pretenden, uno que pretende ser gobierno virtual, que es la Asamblea Legislativa, con el apoyo del órgano judicial, y al gobierno que en este caso está representado por el órgano ejecutivo. No nos metan en el dilema de decidir a quién vamos a escuchar o a quién vamos a obedecer. Hagamos las cosas como se debe. Hagamos las cosas reconociendo primero las necesidades del pueblo y reconociendo también que si no nos unimos no vamos a poder salir adelante de esta crisis.